Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga muchísimo. En este día vamos a estar comenzando una serie en los grupos pequeños. Quisimos llamarla Consejos para Fin de Año. El primer consejo de este grupo o de esta grabación se va a llamar Lo que me da la gana, consecuencias. Sin embargo, ¿verdad? Quiero que de una vez usted guarde en su mente que el propósito de este mensaje es no hacer lo que me da la gana. ¿Ok? Ese es el propósito de este mensaje. Entonces, en una de estas reuniones de parejas que tenemos acá en nuestra congregación, escuché la importancia de que durante el matrimonio, ¿verdad? Nosotros podamos tener, ¿verdad? La posibilidad de tener un matrimonio saludable. Para tener un matrimonio saludable definitivamente necesitamos al Señor en nuestras vidas. Yo actualmente tengo 1 año y 7 meses de casada con mi esposo y he entendido en este tiempo, ¿verdad?, que llevo de casada, que definitivamente sin Dios en nuestra relación es imposible que podamos perdonarnos, es imposible que podamos resolver las cosas, ¿verdad?, que quizás nuestros sentimientos puedan generar molestias, ¿verdad? Como que decimos, bueno, esto no me gustó de parte de mi esposo, esto no me gustó de parte de mi hijo, esto no me ha gustado. Pero realmente para que existan matrimonios saludables, familias saludables, necesitamos que Dios esté allí. Y una de las cosas que mencionó en esa oportunidad el pastor es que definitivamente, si queremos un matrimonio saludable o una familia saludable, necesitamos no hacer lo que nos da la gana, básicamente. Entonces, muchos de nosotros en la vida queremos hacer las cosas como nos da la gana. Queremos actuar sin pedir consulta a Dios, sin decirle, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Simplemente accionamos sin pedir una dirección, sin tener temor a Dios, y a veces llegan consecuencias, ¿verdad?, que obviamente nos ocasionan grande dolor, ¿verdad?, para nuestras vidas. Entonces, suena a veces quizás un poco feo, pero muchos de nosotros en varias situaciones de nuestra vida nos comportamos de esta manera, muchos estando en las iglesias, muchos estando, ¿verdad?, quizás en una familia, ¿verdad?, cotidiana que creció con valores igual, de pronto reaccionamos de esta manera, actuar como nos da la gana. En esos momentos, ¿qué es lo que ocurre? Que olvidamos, ¿verdad?, nuestro temor a Dios. Olvidamos el daño que podemos generarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, el daño que podemos generar también en aquellas personas que quizás no han conocido a Cristo y ven en nosotros una persona, ¿verdad?, que actúa diferente, pero de pronto hacemos las cosas mal por nuestros sentimientos. Entonces, Dios siempre nos instruye. Eso es importante que lo sepamos, amigos, con su palabra directamente, a través de las enseñanzas, a través de la adoración, a través de la comunión con su Espíritu Santo que mora en nosotros. Si le buscamos, Dios nos guía para que nuestros sentimientos, para que nuestros pensamientos no nos dominen, y que sea el pensamiento de Dios, que sea su Espíritu Santo el que nos domine y el que nos guíe para no hacer lo que nos da la gana. Ahora bien, vamos a conocer la historia que quizás muchos de ustedes han escuchado sobre el hijo pródigo. Eso está ubicado en Lucas 15. Vamos a leer únicamente los versículos del 11 al 13. Y dice así: dijo además, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Básicamente en esta historia, amigos, lo que estamos viendo es a un hijo menor que actuó conforme a su voluntad. Básicamente él hizo lo que le dio la gana. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice la palabra que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lamentablemente esta fue la acción de este hijo pródigo. Y es algo que nos debe llamar la atención, porque muchos de nosotros, cuando actuamos sin pedir la voluntad de Dios, sin pedir la dirección de Dios, experimentamos
lo que nos da la gana, y ocurren aproximadamente 3 escenarios básicos cuando actuamos de esta manera. Un primer escenario, cuando yo actúo como me da la gana, es que estoy demostrando que estoy lejos de Dios totalmente. Esto no significa que no me puedo asistir a una iglesia, que no puedo congregarme, ¿verdad? Ese es el término que utilizamos en las iglesias cristianas, congréguese. Muchas personas que vienen a las iglesias quizás siguen actuando como les da la gana. Y ese es un primer escenario que tenemos que tener la alerta presente. Este primer escenario dice, estoy lejos de Dios. Y puede ser, ¿verdad?, que yo tenga costumbres buenas, asista a una iglesia, pero realmente mi temor a Dios no se está viendo real en mi vida. Y hay un ejemplo bíblico que nos muestra que quizás asistir a una iglesia o crecer en un hogar cristiano no es una garantía de que estemos guardando la palabra de Dios. Y eso lo vemos en 1 Samuel 2:12. En 1 Samuel 2:12 nos muestra el primer escenario, estoy lejos de Dios, cuando se nos cuenta que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Para aquellos que quizás nunca han leído la historia de los hijos de Elí, ellos eran hijos de un sacerdote, de una persona que estaba en la iglesia, ¿verdad?, dedicada exclusivamente al trabajo de la iglesia. Y sus hijos crecieron en la iglesia, sus hijos lo vieron actuar a su papá como un sacerdote en este lugar, guardaban, ¿verdad?, todos estos ritos que realizaban en el lugar santo, en este templo. Sin embargo, los hijos de Elí estaban totalmente alejados de Dios. Dice acá que no tenían conocimiento de Jehová. Claramente ellos estaban lejos de Dios, y es básicamente, por lo que estamos hablando, hacer lo que les daba la gana. Los hijos de Elí realizaban las acciones, actuaban desmedidamente porque actuaban conforme a su voluntad, no tenían temor a Dios. Ese es el primer escenario de hacer lo que me da la gana. El segundo escenario es que decido que puedo solo en la vida. Esto es un escenario que nos tiene que alarmar mucho. Realmente sin Dios no podemos hacer nada. Pero un escenario en las vidas de las personas que demuestra que hacemos lo que nos da la gana es que decidimos, ¿verdad?, que puedo solo. No necesito a Dios. Básicamente es lo que le estamos diciendo a Dios. Este es el estado en el que comienzo a pensar que no es necesario consultar a Dios. Y como estoy lejos de Él, no me preocupa consultarle. Puede que sepa que Dios existe, pero esta es mi vida y quiero lo que quiero. Básicamente esto es lo que dice una persona que desea hacer, ¿verdad?, lo que le da la gana. Lo leemos en Lucas 15:12. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Esto fue lo que expresó un hijo que le dijo a su padre: dame lo que me corresponde y yo veo, ¿verdad?, qué voy a hacer con lo que he recibido. Esta es la actitud de una persona que dice: yo puedo solo, Dios, yo puedo solo, no necesito de tu ayuda, yo me la puedo jugar, dirían por allí, ¿verdad? Y realmente Dios nos demuestra, ¿verdad?, a través de sus enseñanzas, que necesitamos a Dios en nuestra vida, que Él hace que el sol salga durante las mañanas y que la luna salga de noche. Y cuando actuamos de esta manera, con este segundo escenario, le estamos diciendo: Dios, yo puedo solo, no te necesito. Y realmente eso es hacer lo que me da la gana. Escenario número 3. Vamos a ver el número 3. Dice: me uno a personas con las que mantengo la misma afinidad. En 1 Corintios 15:33 se nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que pasa en el tercer escenario? Después que la persona decida asumir que no necesita a Dios, y realmente no es únicamente una decisión, no es que la persona expresa: yo puedo solo. No. Son mis reacciones, son mis comportamientos. Todos ellos hablan de que no quiero a Dios en mi vida. Entonces, la siguiente situación es que yo me uno a personas que me hacen, ¿verdad?, seguir corrompiéndome, seguir alejándome de Dios. Tengo conversaciones que no son buenas para mi vida. Tengo conversaciones donde estoy alejándome más y más de Dios. Entonces, estos 3 escenarios lo que nos están diciendo es que tenemos comportamientos que nos hacen actuar básicamente a nuestra gana.
estamos alejados totalmente de la voluntad de Dios. Y esta es una alerta que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Allí como monitoreando, pidiéndole a Dios dirección. ¿Realmente, Dios, estoy haciendo tu voluntad? ¿Realmente dependo de Dios? ¿Realmente estoy uniéndome a personas que me ayudan a crecer espiritualmente? ¿O estoy permitiendo, ¿verdad?, que las malas conversaciones, las malas compañías corrompan lo bueno que estaba en mí? Entonces, de estos tres escenarios, ¿verdad?, se nos originan consecuencias. Las consecuencias de actuar como me da la gana, básicamente. Y son tres consecuencias que se reflejan en la vida del hijo pródigo, de este joven que básicamente pidió: Padre, dame lo que a mí me corresponde y yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Entonces, un primer escenario es que este joven malgastó todo lo que tenía. Ese es nuestro primer escenario. Eso es importante que lo tengamos presente. Este joven malgastó todo lo que tenía. Al estar lejos de Dios, estamos en desorden. Amigo y amiga que nos escucha en casa, si estamos lejos de Dios, estamos en un desorden. No solamente en un desorden que puede ser económico, lo más grave es un desorden espiritual. Es decir, que básicamente estamos a la deriva, no confiamos en Dios, va a venir, ¿verdad?, momentos difíciles. ¿Y de dónde nos vamos a agarrar en los momentos difíciles? Estamos totalmente, ¿verdad?, perdidos. Así estaba el hijo pródigo. El hijo pródigo desperdició todo lo que tenía y luego esta era la consecuencia. Estaba perdido, malgastaba todo lo que tenía. En nuestra vida, cuando estamos de este modo, no tenemos paz, ¿ok? Estamos viviendo bajo las consecuencias de nuestros actos. Tendemos a estar físicamente lejos de Dios. ¿Por qué menciono físicamente? Porque quizás no estamos congregándonos, quizás no estamos orando, quizás no estamos buscando su presencia, no adoramos a Dios. Esto es estar lejos de Dios realmente. Lejos de, yo le coloco acá, lejos de la manada. La iglesia, la familia iglesia, y si tú no te congregas, te invito de verdad a que te congregue, porque realmente Dios no nos pide estar lejos. Dios no nos pide estar solos o solitarios, ¿verdad? Como los lobos, ¿verdad?, que están como solos. No. Dios nos pidió estar en una manada. Dios nos pidió ser como ovejas. Las ovejas están en una manada. Y Él es nuestro pastor y quiere guardarnos. Nosotros necesitamos de una familia iglesia saludable, que nos ayude, que nos fortalezca y que esté a nuestro lado en los momentos difíciles. Entonces, este joven, aparte de malgastar todo, ¿verdad?, él estaba lejos de esa protección de Dios, ¿ok? Porque se menciona en la historia que él estaba lejos. Él buscó alejarse de su familia. Y no es lo que Dios quiere. Dios no quiere esta consecuencia para nuestras vidas. Número 2, llegó a lo más bajo. ¿Qué significa que llegó a lo más bajo? Vamos a ver, en Lucas 15 se menciona que él deseaba. Vean lo que pasa en Lucas 15, amigos. Este joven deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Esto es una de las cosas que pasa cuando hacemos lo que nos da la gana. Básicamente llegamos a lo más bajo. Estamos totalmente alejados de Dios y nuestras acciones nos llevan a este estado. A un estado como este joven que deseaba comer lo que los cerdos estaban comiendo. Y él en ese momento, ¿verdad? Yo solamente intento hacer como una imagen en mi cabeza, imaginar el dolor de un joven que lo tenía todo y que lo malgastó por tomar esas decisiones erradas. Por esa razón, ¿verdad?, nos da Dios este consejo. Y en 1 Timoteo 4:2 se menciona algo muy importante. En 1 Timoteo 4:2 se nos menciona que la conciencia es cauterizada
cuando la hipocresía está presente en los mentirosos. Vamos a leer 1 de Timoteo 4:2. Y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Cuando nosotros llegamos a un nivel muy bajo, ¿en qué sentido? En que ya decidimos alejarnos completamente de Dios y las acciones, ¿verdad? Las consecuencias de nuestros actos nos llevan a lo más bajo. ¿Qué es lo que pasa con nuestra mente? Nuestra mente está cauterizada. Nuestra mente básicamente no acepta, ¿verdad?, la voluntad de Dios, no acepta que Dios tiene un propósito para mi vida, porque estamos bajo un engaño. Realmente Dios es el único que puede librarnos de esta situación. Y hermanos y amigos, ¿verdad?, que nos escuchan en este día, es importante que tengamos esto presente. Que el Espíritu Santo realmente despierte en nosotros ese anhelo de obedecer a Dios. Porque una mente cauterizada, ¿verdad?, significa que básicamente no entendemos que los actos que estamos realizando son actos que básicamente están alejados de la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos sentir que el Espíritu Santo corrija nuestras acciones, que el Espíritu Santo nos haga sentir, hey, esto está mal, esto necesitamos mejorarlo. Y si nuestra mente está cauterizada, no va a poder el Espíritu Santo obrar en nuestra vida, no va a haber un cambio en nuestra vida porque nuestra mente está totalmente nublada, no hay un conocimiento que llegue a ella. Y esto es lo que ocurre con este joven, llega a lo más bajo. Realmente Dios no quiere que nosotros vivamos esto. Vamos al punto número 3 de las consecuencias. Este joven estaba perdido. Este joven estaba totalmente alejado de Dios. El hijo pródigo, mientras estaba en aquella región lejana, actuando desordenadamente, estaba perdido. Él no tenía una guía, él no tenía luz, él estaba en total oscuridad. Esto nos ayuda a ver que una de las consecuencias más letales para nuestras vidas, si actuamos como nos da la gana, es que estamos perdidos. Hermanos, Dios y amigos, Dios nos llamó, Dios dio la vida de su Hijo para alcanzarnos de aquello en lo que estábamos totalmente perdidos, en la oscuridad. ¿Ok? La palabra dice que Dios envió a su Hijo para salvar lo que se había perdido. Y nos muestra a través de la historia del hijo pródigo que este era el estado en el que estaba este joven, perdido, solo y desorientado totalmente. Había llegado a lo más bajo. Y realmente el Señor, como buen pastor, ¿verdad?, nos enseñó a través de esa historia y de muchas otras parábolas cuánto Él nos ama y cuánto Él desea que estemos en un lugar seguro, a su lado, que Él nos provee todo lo que necesitamos. Entonces, no es lo que Dios desea. Dios no desea que nosotros hagamos lo que se nos da la gana. Y no es porque Dios no quiera que tengamos el libre albedrío, ¿verdad?, de que usted decida amarle, de que usted decida conocerle, sino que Dios quiere evitarnos llegar a estos estados a causa de nuestras decisiones individuales, a causa de nuestras decisiones totalmente manejadas por sentimientos que realmente no son la voluntad de Dios. Entonces, lo más importante que yo quiero mencionarte en esta pequeña charla, ¿verdad?, de grupo pequeño, es que Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesús quiere darnos vida eterna, Jesús quiere darnos una eternidad junto a Él. Y para poder conocer a Jesús, para poder entender la voluntad de Jesús en nuestra vida, nosotros tenemos que dejar nuestro hombre individual. Tenemos que dejar que nuestro dominio sea el que esté guiando nuestra vida y que sea la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente nos arrepentimos, simplemente nos humillamos ante Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces, arrepentirnos y no volverlo a hacer. Ese es el consejo de esta noche. No hacer lo que me da la gana, es arrepentirme de mis pecados y no volver a hacerlos. Luchar cada día para tomar aquello, ¿verdad?, por lo cual Cristo murió, por esa salvación tan grande. Entonces, cuando estamos perdidos y que cualquiera puede confundirnos, cualquier acción puede engañarnos, necesitamos de la luz del Señor, necesitamos escuchar su voz, necesitamos poder ser abrigados por Cristo.
Y vamos a leer entonces lo que ocurre con este joven en Lucas 15 a partir del versículo 17. Vean lo que pasa con este joven. Dice, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Amigos y amigas que nos escuchan en casa, este joven volvió en sí. Jesús a través de esta parábola enseñó muchas cosas importantes. Una es que actuar como nos da la gana es básicamente la consecuencia básica es que vamos a estar solos, perdidos, desorientados totalmente. Pero que si volvemos en sí y nos arrepentimos y nos acercamos al Padre, nos acercamos a Jesús, Dios puede perdonar nuestros pecados, Dios puede limpiarnos de nuestro pasado y hacernos una nueva persona. Porque ¿sabes qué? Él nos ama. Jesús te ama tanto que ningún papá, ninguna mamá, ningún esposo o esposa puede llegar a dar el amor que Cristo dio al morir en la cruz por nosotros. Conclusión, Dios envió a su Hijo a esta tierra a buscar lo que se había perdido. Cuando estamos haciendo lo que nos da la gana, cuando no pensamos en la voluntad de Dios, cuando solo actuamos sin pensar en las consecuencias que nuestros actos tendrán en nuestra vida, estamos perdidos. Volvemos o quizá nunca salimos del estado en el cual están muchas personas en el mundo. Si tú has conocido a Jesús y quizás te has alejado de Dios o si nunca, ¿verdad?, te has dado la oportunidad de conocer a Jesús, yo te invito en esta noche a conocer al Señor, a no continuar realizando acciones conforme a tu voluntad, sino que aprendas a actuar conforme a la voluntad de Dios. Sabes, cuando hacemos la voluntad de Dios, va a venir reposo a nuestras vidas, va a venir paz a nuestras vidas y vamos a confiar en que Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Dios sabe todo el futuro, Dios sabe todo el pasado, Dios sabe todo lo que puedes hacer conforme a su voluntad. Entonces, en esta noche te recuerdo que nuestro primer consejo en esta serie es no hacer lo que me da la gana, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Discutan allí en su grupo, que Dios les bendiga y hasta una nueva ocasión.